Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, todo muy bien por acá. Bueno, la verdad que es un verdadero placer tenerte. Nos gustaría saber, por pura curiosidad, ¿en dónde estás en este momento? ¿En qué lugar? Ahora, actualmente, estoy en Santiago y estoy en mi oficina en la Universidad San Sebastián, acá. Ahí está, bueno, hermoso Santiago para ir a disfrutar. Justo decíamos, cerca de Mendoza, en la República Argentina. No queda muy lejos. Gustavo, primero agradecerte por el tiempo. Siempre es muy lindo hablar de turismo inclusivo. Creemos que ha crecido mucho desde la pandemia hasta ahora. Pero contándonos en Chile, ¿en qué momento se encuentra el turismo inclusivo? ¿Sigue en crecimiento? ¿Ha habido avances? ¿Cómo podés analizar en el comienzo de esta charla eso? Sí, bueno, muchas gracias. Justamente a mí es un tema que me apasiona y me gusta mucho, particularmente porque siento que el turismo inclusivo coloca, digamos, el tema de ser empático, de pensar en el otro. Finalmente, el turismo inclusivo tiene que ver con no solamente la accesibilidad universal, sino tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con el diseño. Y dentro de eso, en Chile, desde que se crea la ley de turismo, el año, ¿no es cierto?, 2010, comienza este crecimiento y de hecho existe una ruta de la accesibilidad. Cernatur, que es el Servicio Nacional de Turismo, acá en Chile, que depende de la Subsecretaría de Turismo, está desarrollando justamente un trabajo desde una ruta que tiene que ver con un proceso, no solamente de certificación de los servicios, sino que tiene que ver también con la experiencia. Y ahí han salido también temáticas, no solamente que tiene que ver con la accesibilidad, sino que con la neurodivergencia, con todo lo que tiene que ver con las capacidades, digamos, sensoriales, físicas, enfoque de género, entre otros. Entonces, de alguna manera, el turismo inclusivo, cuando lo conversamos, es algo transversal que finalmente tiene un impacto directo en los territorios. Totalmente. Gustavo, un placer saludarte. Bueno, uno muchas veces relaciona inmediatamente el turismo inclusivo, accesible, con, a ver, el lenguaje braille, el lenguaje de señas. Hoy por hoy, desde el punto de vista gastronómico, hotelero, ¿se han observado avances considerables en ese aspecto? Los hoteles cuentan con una rampa para sillas de ruedas, lugares amplios o, a ver, sin ir más lejos, mesas a la altura de una silla de ruedas. Muchas veces parece algo simple, pero no hay, ¿viste? ¿Cómo ves en ese aspecto a ese sector? Sí, yo creo que es un tema súper importante y por eso me gusta que lo conversemos, porque es un desafío aún, ¿ya? Si bien en Chile existen y que tiene que ver con una bajada a nivel internacional que viene de la ONU Turismo, por supuesto, y todo lo que se está trabajando, aún todavía, digamos, es un proceso que no se ha desarrollado el 100%. Cuando justamente hablamos de turismo inclusivo, siempre está muy asociado a la accesibilidad universal, pero esto tiene que ver mucho más allá y esto está vinculado con la experiencia. Y en Chile existen los sellos, que es el sello Q de calidad, que implica que finalmente tanto los alojamientos como tour operadores u otros servicios puedan tener estas condiciones. Pero finalmente, si bien puede haber una rampa, puede haber un baño, no sé, un servicio higiénico con diseño universal, no siempre cumplen el 100% pensando en la utilidad, en este diseño y en la independencia de la persona que puede desarrollar. Muchas veces las rampas no están en los niveles adecuados, por lo tanto la persona no puede, ¿no es cierto?, movilizarse de manera independiente. Entonces, si bien hay una conciencia desde el mundo de la hotelería, hay una conciencia del mundo gastronómico, hotelero, aún todavía falta un porcentaje bastante amplio para poder decir que estamos en un proceso 100% inclusivo. Y como decías tú también, la inclusión tiene que ver con todos los aspectos, digamos, de un turismo para todas y todos, finalmente. Qué importante que es cuando hablamos de inclusión, pero también en estas épocas hablamos de que el turismo ha crecido también y que,
bueno, yo siempre soy de los que dice que en algún momento la palabra inclusión no tiene que existir y tiene que ser simplemente turismo y que para todos sea de la misma forma e igual. Para eso las ciudades y los lugares, los países tienen que estar preparados, claramente. ¿Ves a Chile como uno de los países que ha incrementado su crecimiento desde los números en el turismo inclusivo? Sí, de hecho se hizo una encuesta, digamos, a nivel nacional, donde finalmente ha aumentado considerablemente, y no solo desde las personas que tienen algún grado de discapacidad o finalmente el usuario final, sino que los acompañantes, finalmente un usuario que necesita los servicios, ¿no es cierto?, de accesibilidad, también va con su familia, va con sus amigos o finalmente tiene una vida totalmente independiente. Y eso ha habido un incremento y por eso es vital finalmente tomar este tema, digamos, como no solamente una política de las empresas, sino que también a nivel de Estado, que sea dentro de la infraestructura, tanto en las ciudades como en el mundo rural. Generalmente cuando se establecen y que existen en Chile, digamos, directrices, legislación, normativas, siempre se está pensando desde un diseño un poquito más transversal, que lo tiene que adoptar finalmente el mundo privado. Y ahí es donde acá en Chile igual está trabajando bastante fuerte Cernatur, pero también en conjunto con otras fundaciones u otras instituciones, en conjunto, digamos, con el mundo privado. Entonces, esto también implica que si bien a lo mejor hay usuarios que utilizan servicios turísticos, eso no está totalmente registrado aún porque todavía no hay esa confianza desde el usuario final para tomar la decisión de hacer viajes y asegurarse que va a tener una buena experiencia. Y eso estamos hablando, y bueno, ahí en Mendoza también estamos hablando del mundo también de las viñas, estamos hablando también no solamente de las actividades tan puntuales como son, ¿no es cierto?, al aire libre, sino que también tiene que ver con todo lo que conlleva la cadena de valor del turismo, que tiene que ver con transporte aéreo, tiene que ver con los buses, transporte terrestre, transporte marítimo. Entonces, la cadena de valor desde la accesibilidad universal, desde la inclusión, muchas veces, ¿no es cierto?, se rompe. Entonces, en estadísticas, ¿no es cierto?, que si bien han aumentado, todavía no hay un registro oficial que podamos decir finalmente cuál es el verdadero público que puede acceder a estos servicios. Hablando de registros oficiales, también un poco argumentando la pregunta de mi compañero Augusto, ¿cuáles crees primero que son las cosas que se deben mejorar o de manera urgente, viste, lo más pronto posible para que el turismo inclusivo, accesible, siga creciendo, ¿no? Y después, ¿cómo está la situación en cuanto a políticas de Estado que trabajen para mejorar este aspecto, que trabajen en lo que es un turismo inclusivo, la relación, viste, lo público y lo privado? ¿Cómo está la situación? Sí, bueno, muy buena pregunta. A ver, yo creo que es importante siempre asegurar desde lo que es la infraestructura finalmente, que son finalmente la habilitación, digamos, de los espacios, porque es una parte básica que tiene que ver justamente con la accesibilidad universal. Desde eso, en Chile por lo menos ha habido una bajada desde organismos internacionales y en específico al turismo, ¿no es cierto?, a través de la ONU Turismo, con indicaciones, normativas, y eso ha llevado a una legislación en Chile y una línea importante. Justamente ahora se lanzó la Estrategia Nacional de Turismo, que tiene un enfoque bastante importante desde la inclusión con todos sus aspectos, ¿ya? Y eso ya es una señal importante de la bajada que se tiene que desarrollar. Ahora, es importante que pueda haber una legislación, puede haber una normativa o puede haber un plan, pero ahí es finalmente el segundo tema importante, que es la conciencia, que tiene que ver con la experiencia. Y la conciencia es realmente no solamente porque exista una legislación o hay una normativa, yo voy a transformar o voy a adaptar, ¿no es cierto?, mi servicio para que sea inclusivo o finalmente pensando en mi usuario final. Por lo tanto, viene desde, ¿no es cierto?, la infraestructura, viene desde la conciencia y finalmente desde la experiencia.
y sobre todo asegurar de que pueda finalmente el visitante, el turista, tener un servicio, una experiencia lo más independiente posible y que finalmente toda esta cadena de valor no se rompa. Dentro de eso, finalmente, a través de la ley de turismo en Chile y a través de otras leyes, ¿no es cierto?, que se han desarrollado, como la 20.422, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, digamos, finalmente, para personas con discapacidad, está relacionado también con una gobernanza, donde hay distintas instituciones como la CENADIS, están las fundaciones, están los servicios públicos, el mundo privado, que está teniendo lineamiento en ese sentido. Pero esto es un trabajo en conjunto, porque por mucho que a lo mejor en el mundo privado exista, digamos, una voluntad, o desde el Estado, digamos, si no se trabaja en conjunto es muy difícil lograr buenos resultados. Y ahí es donde está finalmente la academia, ¿no es cierto? Bueno, yo aquí también represento a la Universidad San Sebastián, que tiene, y en general una carrera de turismo, que y en general las carreras de turismo tienen que tener, ¿no es cierto?, un lineamiento importante de este mercado, pero no solamente pensando en el cliente, sino de ya políticas, ¿no es cierto?, públicas que aseguren un beneficio no solamente para este visitante, sino para los residentes, y eso puede aportar finalmente a la economía local y al desarrollo local, digamos, de los territorios y regiones. Por eso es importante que el Estado está tomando conciencia, al igual que el mundo público, y ahí es donde la academia, las organizaciones, ¿no es cierto?, se juntan para poder ver este tema. La verdad que siempre es un placer poder hablar de inclusión, en este caso de turismo inclusivo, y que las noticias sigan siendo buenas y siga creciendo este tipo de turismo a nivel mundial, específicamente hoy hablando y conociendo un poco más desde adentro lo que sucede en Chile. Te agradecemos, Gustavo, por el tiempo y por esta muy gratificante charla, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, y este tema es muy importante que lo conversemos, así que muy agradecido por la invitación. Abrazo muy grande.